Hola, vamos a realizar nuestro repaso del área de programas de intervención nutricional para el curso de preparación del examen EGEL Plus Nutri. Así que comencemos revisando nuestro primer caso poblacional en el cual nos van a preguntar lo siguiente. Tenemos que se realizó un estudio con el objetivo de evaluar el impacto de una intervención de educación nutricional enfocada a clasificar correctamente los grupos de alimentos. En el estudio participaron 250 estudiantes de universidad pública. Cada participante se registró en una plataforma en la cual se recopilaron datos sociales y demográficos. Los participantes fueron asignados de manera aleatoria a un grupo. El grupo A recibió 10 sesiones educativas en las que se explicaron las principales pautas dietéticas, los grupos de alimentos y preparaciones de platillos saludables. El grupo B recibió 2 sesiones educativas con imágenes, narraciones y ejemplo de cada grupo de alimento. Los resultados de la evaluación inicial y finales indicaron que el grupo A mostró una mejora significativa, es decir, tuvieron mayor capacidad para clasificar los alimentos en comparación con el grupo B. Por lo tanto, nuestra pregunta es, con base en la metodología, ¿qué diseño epidemiológico se utilizó? Entonces, aquí lo que nos están mostrando es una investigación. Podemos ver es el resumen y nos están comentando que se hizo una evaluación de impacto hacia una intervención, es decir, se está midiendo qué tanto un programa puede servir o no. Este programa está enfocado a brindar educación nutricional en el tema de grupos de alimentos y lo que se hizo es que participaron una muestra de 250 estudiantes y estos estudiantes fueron asignados de manera aleatoria a dos grupos. Un grupo tuvo la intervención y otro grupo fue el que sirvió de control para finalmente pues poder contrastar si el programa que se está llevando a cabo pues funciona o no funciona. Y nos dicen que se hizo una evaluación inicial con una evaluación final precisamente para evaluar esto antes de recibir este tipo de programa o este tipo de educación, cómo estaban y después de haberla recibido, cuáles fueron los resultados. Entonces, nuestra pregunta está enfocada a qué tipo de diseño epidemiológico nos sirve con este tipo de características que nos está mencionando. Entonces, realizando nuestro análisis, ¿qué tenemos? Tenemos como dato que se realizó una intervención de educación en nutrición. Entonces, estamos experimentando porque queremos probar algo. El investigador lo que quiere ver es un resultado con algo que está implementando y por lo tanto hacer la evaluación de impacto para poder concluir si funciona o no funciona lo que está experimentando. Además, una de las características que tiene este tipo de investigaciones es que se asignan de manera aleatoria, es decir, que los participantes al azar se distribuyan en los que van a recibir la intervención contra los que no van a recibir la intervención o los que son el grupo control o de placebo. Y además tenemos que se hace una evaluación inicial, una evaluación final para contrastar los resultados y así poder concluir tanto en el grupo de intervención como en el grupo control cuáles fueron los resultados y si realmente hubo una diferencia significativa en cuanto en este tipo de proyecto de investigación al conocimiento que se brindó después de una intervención educativa. Por lo tanto, nosotros tenemos que nuestras opciones de respuesta son: inciso A es un estudio transversal, inciso B es un ensayo clínico o inciso C es un estudio de corte. No podría ser un estudio transversal ni de corte porque es un experimento y los estudios transversales y de corte son de tipo observacionales. En cambio, el ensayo clínico es un estudio experimental. Por eso, nosotros podemos decir que la respuesta es un ensayo clínico. Además, otra de las características que también nos dicen en este tipo de caso es que se está haciendo una distribución aleatoria de la muestra, es decir, que se asignaron al azar y una de las principales características del ensayo clínico es que es aleatorizado. Por lo tanto, con esto podemos acabar de concluir o poder justificar claramente que nuestra respuesta correcta sería un ensayo clínico. ¿Okay? Entonces, ¿qué estamos hablando en un ensayo clínico? Como ya lo mencioné, es un estudio de experimentación, es un estudio que lleva una asignación aleatoria, que tiene un grupo de intervención, que es con el que estamos experimentando, contra un grupo control que lleva otro tratamiento para contrastar, que habitualmente también se conoce el tratamiento del grupo control como el placebo, y es un estudio prospectivo. ¿Por qué? Porque iniciamos del presente hacia el futuro. Vamos a ver en un futuro, haciendo la intervención, pues cuáles son los resultados que obtenemos. Entonces, nuestra respuesta correcta es un ensayo clínico. Ahora, en nuestro siguiente caso nos mencionan que la prevalencia de sarcopenia y fragilidad en adultos mayores ha aumentado drásticamente en los últimos años, asociándose con el riesgo de caídas e invalidez. Por lo anterior, se implementa un programa de orientación alimentaria y actividad física. El objetivo es disminuir el riesgo de caída y fracturas en pacientes adultos mayores que viven en casas de reposo.
Previo a la intervención se aplicaron cuestionarios de valoración geriátrica para diagnósticos oportunos de sarcopenia y fragilidad. Todos los adultos mayores semanalmente recibieron 2 clases de preparación de alimentos saludables, así como 3 sesiones de actividad física enfocadas a mejorar la resistencia, la flexibilidad, la movilidad y el equilibrio. Con base en la valoración geriátrica, ¿qué tipo de prevención se está realizando? Entonces, bueno, nosotros aquí tenemos que nos están hablando de uno de los principales problemas que tiene la población adulta mayor, que tiene que ver precisamente con la sarcopenia y la fragilidad, y que, bueno, los pacientes que desafortunadamente tienen sarcopenia y fragilidad, que es muy común en los adultos mayores, pues tienen un mayor riesgo de que puedan tener una caída y que esa caída pueda ocasionar una fractura, porque habitualmente también está asociado el envejecimiento con el problema de la osteoporosis. Entonces, si tienes fragilidad y tienes sarcopenia, tienes mayor riesgo de caída, y si te caes te puedes fracturar, y si te fracturas podemos llegar a un problema hasta de invalidez. Por eso se recomiendan hacer acciones en donde podamos detectar de manera oportuna si existe sarcopenia y fragilidad, para que nosotros podamos hacer intervenciones y prevenir el que en un futuro tengas una fractura y hasta una invalidez. Entonces, ahora, haciendo nuestro análisis de este caso que tenemos, pues que estamos nuevamente hablando de un programa que está enfocado a encontrar a las personas que tienen este riesgo de sarcopenia y fragilidad, hacerles la intervención del programa, que es a través de orientación y actividad física, nuevamente con el objetivo de disminuir todos estos riesgos y así poder evitar que si existe una caída vaya a haber una fractura y como consecuencia lo que les comentaba, una invalidez. En cuestión de la población, pues se está enfocando a que la población muy probablemente también, si tiene osteoporosis, pues va a tener un mayor riesgo de fractura. Entonces es como consecuencia de, si tenemos fragilidad, tenemos sarcopenia, pues sería importante también valorar si no existe osteoporosis. Pero en el caso nos estamos enfocando a la valoración oportuna de sarcopenia y fragilidad. ¿Y cómo se está haciendo esto? Pues a través de una valoración geriátrica integral. Por lo tanto, nosotros tenemos que nuestras opciones de respuesta son: se está realizando una prevención primaria, se está realizando una prevención secundaria o una prevención terciaria. En la prevención primaria estamos partiendo de que no queremos que las personas se enfermen. Entonces, realmente aquí no estamos haciendo una intervención para que no tengan sarcopenia o fragilidad. Estamos haciendo una intervención para, si ya tienen la sarcopenia y la fragilidad, entonces si tienen una caída no se vayan a fracturar y con ello llegue la invalidez. No puede ser prevención primaria porque ya estamos hablando de personas que queremos diagnosticar enfermas. Entonces, tendría que ser prevención secundaria. ¿Por qué no puede ser prevención terciaria? Porque en prevención terciaria estaríamos hablando que los pacientes ya se cayeron, ya se fracturaron y ahora les estás dando terapias para evitar que esa fractura precisamente te lleve a la invalidez. Entonces estamos hablando de prevención secundaria porque queremos diagnósticos oportunos del problema que es sarcopenia y fragilidad y con ello evitar todo lo que se puede desencadenar. Entonces nuestra respuesta correcta sería la prevención secundaria. Nuevamente, ¿por qué? Porque queremos un control de todo el conjunto de enfermedades, que es la fragilidad de la sarcopenia, que puede estar asociada precisamente con el tema de la osteoporosis, a dar un tratamiento oportuno para prevenir las complicaciones, que en este caso serían la caída con la fractura. Entonces, la prevención secundaria es la que se encarga de los tamizajes para realizar diagnósticos oportunos y en etapas tempranas de la enfermedad dar la intervención para que esta no se siga complicando, siga avanzando y tenga consecuencias graves para la salud. Siguiente caso. Ahora tenemos el tema de la seguridad alimentaria, que es imprescindible en la población para lograr un desarrollo sostenible que disminuya los problemas de malnutrición y el hambre a nivel mundial. Por lo anterior, cada país debe evaluar la situación alimentaria y económica de la población para diseñar e implementar políticas públicas. En México, desde el 2012, se incluyó en las encuestas nacionales de salud una escala de seguridad alimentaria para poder medir e identificar los fundamentos asociados a la inseguridad alimentaria de los hogares en pobreza, ya que lo anterior es uno de los ejes generales del bienestar planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Con base en lo anterior, ¿cuáles son los fundamentos de la seguridad alimentaria que se buscan? Entonces, aquí nos están comentando que, bueno, la seguridad alimentaria es muy importante a nivel internacional y que su objetivo, pues, es erradicar todo el tema de los problemas de malnutrición, desnutrición, sobrepeso y obesidad, asociados también con el tema del hambre a nivel mundial, y que eso tiene que ver con diferentes factores que se asocian a que las personas, pues, no tengan desde el acceso y las condiciones adecuadas para poder tener un consumo adecuado de alimentos, no nada más en cantidades, sino en calidad nutrimental. Y que bueno, desde el 2012 en México se han implementado encuestas para poder medir qué tanto existe inseguridad alimentaria, bueno, desde seguridad e inseguridad, ¿no? Y de la inseguridad hasta qué nivel de inseguridad puedes presentar en los hogares, sobre todo que tienen problemas de pobreza.
Entonces, analizando nuestro caso, nosotros tenemos que el tema que estamos trabajando es seguridad alimentaria y que nos está hablando precisamente la definición de la seguridad alimentaria, que es el terminar o erradicar los problemas de malnutrición y el hambre a nivel mundial. Y bueno, en Latinoamérica, pues muchas organizaciones están enfocadas a que los gobiernos en este tipo de países que tienen un alto riesgo de marginación y de pobreza, pues puedan disminuir estos problemas que se suelen presentar. Además, nos están comentando que desde una perspectiva de la encuesta que se hace, al menos en México, pues se quiere ver la situación alimentaria y económica de la población, porque pues esto nos sirve, al menos en países como México, para hacer intervenciones o programas para evitar todo esto. Y que esta escala de seguridad alimentaria pues se está aplicando desde el 2012 precisamente para tener el panorama de nuestro país y que con ello podamos determinar pues si existe seguridad, inseguridad alimentaria y caso de que existe inseguridad alimentaria, hasta qué tipo de inseguridad leve, moderada o severa, ¿no? Entonces, nuestras opciones de respuesta están basadas en los fundamentos de la seguridad alimentaria. Para que nosotros podamos hablar de seguridad alimentaria y queramos evaluar la seguridad e inseguridad, ¿qué tendríamos que evaluar? Inciso A, la disponibilidad, el acceso y la temporalidad. Inciso B, la disponibilidad, la estabilidad y la soberanía. O inciso C, la disponibilidad, el acceso y el consumo. Dentro de las principales características que nosotros tenemos, la primordial pues siempre tiene que ver con el acceso y la disponibilidad, es decir, que podamos tener el alimento ahí, que también podamos accesar económicamente. En disponibilidad, pues que esté todo el tiempo, sobre todo los alimentos básicos, al menos en México de la canasta básica, que estén todo el tiempo presentes en nuestra alimentación en cualquier temporada, que podamos tener el poder adquisitivo para adquirirlos y en caso de que no sea así, pues que el gobierno nos brinde las posibilidades para poder tener acceso precisamente a estos alimentos y cumplir con toda la parte de la alimentación correcta y saludable y también el tema de lo que sería el consumo, pues que realmente lo puedas consumir. Soberanía, pues no podría ser porque no tiene y no es fundamento de la seguridad alimentaria y la temporalidad tampoco tiene nada que ver con el tema de seguridad alimentaria. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la disponibilidad, el acceso y el consumo a los alimentos son los fundamentos que nosotros tenemos para cumplir con la seguridad alimentaria. Además de estos, podemos establecer que la estabilidad también es otro de los datos importantes, pues tenemos que tener una estabilidad en la producción y en los alimentos que existen en nuestro entorno también para asegurar el tema de seguridad alimentaria. Nuestro siguiente y último caso de repaso tenemos que la malnutrición pediátrica se asocia con la falta de conocimientos y prácticas correctas sobre alimentación entre los padres de familia, ya que son los cuidadores primarios y pueden poner en riesgo el estado de nutrición y salud de los niños. Por lo anterior, se realizó un estudio para evaluar los efectos de la educación en nutrición en la mejora de los conocimientos y prácticas en materia de nutrición y alimentación saludable en un grupo de padres de familia. El tamaño de la muestra fue de 420 participantes. Algunas de las mediciones que se realizaron a los hijos de los participantes fueron el peso, la edad y la hemoglobina. Ahora, ¿qué tipo de variables estadísticas son el peso y la hemoglobina? Aquí nos están hablando sobre nuevamente un estudio que se está realizando a través de lo que sería, bueno, la implementación de un programa y que se está evaluando la educación nutricional, cómo es que tú puedes educar a los padres y dando educación a los padres, pues puedes mejorar el estado de salud y nutrición de los niños, ya que nosotros sabemos que los padres pues influyen mucho en las decisiones que tienen los niños en cuanto a la alimentación y si ellos están bien informados, pues muy probablemente lo que vamos a tener es un cambio en la alimentación de niños que estén en riesgo. Y nos comentan que participaron 420 personas y que bueno, que uno de los datos que se hizo es que se obtuvo información de los niños, es decir, de los hijos de los participantes, y que las variables que se tomaron en cuenta de estos niños fue el peso, la edad y la hemoglobina. Y entonces, pues quieren que nosotros les digamos qué tipo de variable estadística tenemos con respecto específicamente al peso y a la hemoglobina. Entonces, nuestros datos aquí importantes es, primero, que reconocemos que es una intervención, es un programa de educación nutricional que tiene como objetivo mejorar los conocimientos y prácticas en temas de alimentación para los niños, a través de quién, pues dándoles esta información a 420 participantes que son los padres de familia y que se valoraron ciertos datos o ciertas variables en los niños, porque al final son nuestra población objetivo que va a tener una respuesta con el programa que se está haciendo y que las variables que se utilizaron para los datos son el peso, la edad y la hemoglobina de los niños. Por lo tanto, estas variables que son, hay que considerar que el peso nos están determinando en kilogramos, la edad en años y la hemoglobina en miligramos sobre decilitro. Por lo tanto, nuestras opciones son
¿Es una variable cuantitativa nominal? ¿Es una variable cuantitativa continua o es una variable cuantitativa discreta? Que nos queda claro que es cuantitativo, porque tanto el peso, la edad como la hemoglobina son números. Nosotros tenemos dos tipos de variables desde una perspectiva estadística, cualitativas y cuantitativas. No pueden ser cualitativas porque no evalúan cualidades, no están evaluando alguna cuestión que no pueda verse reflejada en un número. Entonces, sí es una variable cuantitativa porque hay un número en estas tres variables, específicamente en el peso y en la hemoglobina. Estas variables pueden tener decimales. Yo puedo decir que el paciente pesa, un niño, 12.8 kilos y puedo decir que su hemoglobina está en 11.3 miligramos sobre decilitro. Cuando nosotros tenemos variables que nos llevan a números decimales, pues estaríamos hablando que es una variable continua. Una variable discreta, que son los dos tipos de variables cuantitativas que tenemos, es aquella que no puede tomar números decimales, tienen que ser números totalmente enteros, ¿no? Por ejemplo, una variable discreta podría ser el caso de los números de hijos. Tú no puedes decir que tienes 2.5 hijos, pero sí puedes decir que tu peso es de 13.8 kilogramos. Entonces, las variables del peso y de la hemoglobina son variables continuas porque toman cualquier número hasta en cuestiones de decimales. Nuestra respuesta correcta, por lo tanto, sería que es una variable cuantitativa numérica continua porque puede tomar decimales. Entonces, en cuestión de lo que serían, como les comentaba un poco de las variables, pues tenemos que las variables cualitativas y cuantitativas. Como ya mencioné, las variables cualitativas, para tener un poco más claro el conocimiento, es que son aquellas variables que evalúan cualidades, características, atributos, categorías y que no pueden tener cantidades numéricas. Las cuestiones cualitativas, entonces, vamos a valorarlas como cualidades. Las variables cualitativas pueden ser ordinales o nominales. En ordinal, como su nombre lo dice, lo que hacen es que estas variables sí tienen una jerarquía, como por ejemplo decir un daño leve, moderado, severo. Si hay diferencia, aunque es una cualidad o es una característica tener un daño leve, moderado, severo, no es lo mismo tener leve que tener severo. Un poco lo que pasa en el IMC si lo evalúo desde una característica o una cualidad. Si yo digo que el paciente tiene un peso normal, no es lo mismo tener peso normal que tener sobrepeso, obesidad o tener desnutrición, porque la jerarquía es diferente. Entonces, las variables cualitativas ordinales son las que tienen una jerarquía. En cambio, las variables cualitativas que siguen evaluando características, atributos y cualidades, que son nominales, realmente simplemente es una clasificación, pero sin que tenga una jerarquía. Por ejemplo, el lugar del nacimiento. No hay diferencia jerárquica si estoy hablando del lugar de nacimiento en que tú hayas nacido, a lo mejor hablando de estados, en el Estado de México, en la Ciudad de México o en Monterrey, porque eso no genera una jerarquía, simplemente me está dando una característica o un atributo que tienes para poder valorar ciertos factores, pero no tiene un peso jerárquico. Entonces, las variables cualitativas las podemos clasificar dos, en ordinales y en nominales. En cambio, las variables cuantitativas tienen que tener forzosamente números. Y los números de las variables cuantitativas pueden ser continuos, ya les dije que tienen un seguimiento hacia decimales, o pueden ser discretas, que no pueden tomar decimales, porque sí te puedo dar un número, pero no puedo partir esa característica en decimales, como en el caso del número de hijos y como en el caso que acabamos de ver en la continua, que sería el peso o la hemoglobina o la glucosa. Entonces hay variables que sí nos permiten variables cuantitativas decimales y hay las que no. ¿Sí? Entonces, teniendo nosotros este conocimiento, podemos concluir que la variable del peso y la hemoglobina son variables cuantitativas continuas. ¿Por qué? Porque nos están dando la cuestión de lo que serían el variable de números reales, es decir, que contienen decimales. Con esto termino el repaso del área poblacional, así que te invito a darle like a este video y a suscribirte a mi canal y a seguir estudiando para el examen en Gel Plus Nutri.